Bueno, seguimos delante y toda la introducción es decir, hay una responsabilidad nuestra como cristianos. Nuestra responsabilidad es someter a autoridades y en medio de ver estos 7 versículos, quiero dar 3 instrucciones para ayudarnos a navegar como cristianos y cómo vivir en un mundo de autoridad. Bueno, primero es en versículo número 1. Primero vamos a ver es reconocer que Dios es la máxima autoridad. Voy a repetirlo. Reconocer que Dios es la máxima autoridad. O la autoridad más alto, más fuerte, más poderoso, más honorable. Hay que temer a Dios, el creador del universo, el que creó nuestras vidas, el que nos dio la salvación y la oportunidad de ser salvo y el que nos regaló la palabra de Dios para tener todo lo que necesitamos a vivir hoy en día. Dios, la máxima autoridad. Y vemos aquí esta verdad en versículo número 1. Si Chepe puede poner cada versículo cuando estoy mencionándolos. Versículo 1. En la mitad del versículo vemos toda autoridad que proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Entonces, quizás preguntamos cómo Jesús sometió a Pilato. Y cómo Pablo sometió a Nero, sabiendo quién es el rey actual, quién es el poder máximo, quién es la autoridad máxima. Y nosotros sabemos conforme a la palabra de Dios que es Dios. Servimos a Dios. Hay una razón porque Pablo inicia en capítulo 12 que presentamos los cuerpos a Dios, a servir a Dios. Hay muchos hombres que quieren ser Dios. Hay muchos hombres que quieren atacar a Dios y decir que Él no es Dios, yo soy Dios. Muchos hombres que quieren hacerse como Dios. Pero esto no es importante porque nosotros sabemos la realidad y la verdad que Dios es Dios. Solo hay uno Dios. Es el Dios de la Biblia. No hay otros dioses reales. También, no sé de ustedes, pero yo sé de mi caso, yo he tenido problemas con autoridad antes en la vida, con la actitud de someter. No es bastante natural por los seres humanos a querer someter. No es fácil, es más fácil rebeliar. Quizás han tenido problemas en someter en el trabajo a los jefes. Quizás han visto casos donde han rebeliado, quizás en familia o quizás en el ministerio. A someter va en contra el orgullo. Pero espero que cada uno aquí en esta iglesia y los que están escuchando es el deseo mío, el deseo de Dios, a ver un corazón sometido a Dios, la máxima autoridad, Dios supremo. Es sumamente importante coronar a Cristo Jesús en la vida como Rey y Señor. Es lo más importante que puede hacer. Si no lo han hecho hoy, hazlo. Entonces reconocemos que Dios es la máxima autoridad y hay otro punto en este texto, versículo número 1 que vemos. Lo que es muy importante también a ver abajo de nuestra responsabilidad a someter autoridades, que es, hay una autoridad general también, lo que viene de Dios. Toda la autoridad proviene de Dios.
Eso es porque es la máxima autoridad. Dios ha instituido autoridades del gobierno aquí en la tierra. Es su diseño. Podemos decir, Dios, ¿por qué? Pero Él sabe lo mejor. Entonces Pablo dice que todos, en otra traducción dice que cada alma, levanta la mano si tiene un alma aquí. Todos nosotros tenemos alma. Este cuerpo exterior no es todo lo que existe en nosotros. Hay una alma, hay un espíritu en nosotros y hay un cuerpo físico. Pero Pablo dice que todos, cada alma tiene que someter a las autoridades. Yo he tenido el privilegio a viajar mucho en mi vida a diferentes países, muchos países, y en cada país yo he tenido que someter a las autoridades del gobierno. Cada país que he visitado ha tenido un gobierno instituido. Pero no engañamos a nosotros mismos que cada autoridad que existe proviene de Dios. Él está en control, Él es soberano. Hasta el libro de Daniel menciona que el Señor es el que levanta reyes y quita reyes en este mundo. Hay una responsabilidad para nosotros a someter a la autoridad. Primero, Dios es la máxima autoridad, hay que reconocer esto. Segundo, si puede regresar al bosqueo, Chepe, por favor, y poner versículo 2 después. Segundo, vemos un punto de Pablo que viene de Dios, es: no te rebeles en contra de las instituciones de Dios. Lo que Dios va instituyendo, no hay que rebelar en contra. Dice la palabra de Dios en versículo número 2, por lo tanto, que lo que hemos visto en versículo número 1, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebele contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Por lo tanto, que Dios ha permitido autoridades en esta tierra, nosotros debemos no rebelar en contra de lo que el Señor ha permitido como una institución. Otra vez, es natural querer rebeliar, pero nosotros ya tenemos una nueva naturaleza que es espiritual. Entonces, lo que debemos hacer ya es lo que el Espíritu dice en nosotros, no como nuestra carne quiere rebeliar. En el Espíritu el Señor quiere que nosotros sometemos, aunque en muchos casos someter es difícil por nosotros. Entonces Pablo dice que Dios ha instituido. Quiero hablar por un momento acerca de las instituciones de Dios. Es una difícil palabra para mí, lo siento. Instituciones de Dios. ¿Qué ha Dios instituido? Bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Voy a hablar acerca de 3 instituciones de Dios. Primero, la iglesia. Un grupo que el Señor ha diseñado, que el Señor ha formado para ser luz y sal en esta tierra. Es sumamente importante que nosotros entendemos eso. El propósito de la iglesia para el mundo es ser luz y sal y demostrar quién es Dios y cómo el Señor salva a pecadores muertos, condenados al infierno. Es muy importante que nosotros compartamos la verdad y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Una institución de Dios
a guiar al mundo en justicia. Lo menciono primero porque yo lo veo como suma importante que la iglesia es fuerte hoy en día. Segundo, el matrimonio. Dios ha instituido el matrimonio para beneficio de familias a ser fuerte en el Señor. El matrimonio es algo bueno, porque es un diseño de Dios. El Señor tiene un propósito por esta institución también, para criar niños y familias y hijos que buscan la voluntad de Dios. También por ser parte de la iglesia fuerte en el mundo, brillando por Cristo. Esta institución es bueno y el mundo va manipulando qué es el matrimonio hoy en día. Hasta que hay bastante divorcios y hay bastante malentendimiento que es un matrimonio. Dicen que es otra cosa, pero la definición en Dios es una mujer y un hombre por la vida. No hay otra definición en la palabra de qué es un matrimonio. Eso quiere decir que dos hombres no se pueden casar, ni dos mujeres se pueden casar. Pero cada persona que está enamorada y que el Dios ha puesto junto, es bueno entrar en esta institución, porque es algo bueno. Matrimonio es increíble. Dice la palabra de Dios que el hombre que ha encontrado una esposa ha encontrado algo bueno y ha recibido el favor de Dios. Obtenido el favor de Dios. Esa es la segunda institución. Y tercera, la institución de autoridades de gobierno. Más tarde, en versículo número 4. Vamos a ver el propósito de esta institución. Espero que entendamos la primera, segunda, pero el tercer grupo. El propósito de Dios es específica por este tercer grupo, a castigar a los que hacen malo. Y en esta definición puede ver, es algo bueno. Esta institución que Dios ha creado. Hemos visto en la historia a veces autoridades haciendo lo bueno, conforme al propósito de Dios. Pero no quiere decir que el Señor no puede usarlo, quitar más del malo en el mundo, autoridades, poniendo reglas y leyes, castigando malo. Pero, ¿qué es mi punto? ¿Qué es el asunto? No rebelamos en contra de las instituciones de Dios. Y primero quiere decir que el matrimonio y autoridades pueden desarrollar o empezar de ser débil, fracasado en el propósito y diseño de Dios, porque a menudo la iglesia ha sido débil en las comunidades, en las regiones, en los países. Cuando la iglesia está fuerte y predicando fuertemente y siendo luz y sal, sirviendo el mundo alrededor, va a haber familias, matrimonios más fuertes y más como Dios, cumpliendo el propósito. Cuando la iglesia es más fuerte, van a ser la iglesia una influencia mejor en el mundo alrededor de ellos, de nosotros. Cuando la iglesia es más fuerte, más saludable, va a haber autoridades de gobierno alrededor aún más fuerte, cumpliendo el propósito de castigar a los que hacen mal. Van a perder su trabajo porque
Si la iglesia está llenando la tierra haciendo lo bueno, ¿cómo va a castigar lo mal? Llenando los grupos de autoridades del gobierno con más cristianos, se le va a hacer más fuerte estos grupos. Entonces, este es el problema del mundo. Necesitamos más creyentes brillando aún más brillante en el nombre de Cristo Jesús hoy en día, y en el poder del Espíritu Santo hoy en día, poniéndose de pie fuerte en Dios en estas tres instituciones. ¿Hay malas instituciones en este mundo, en este planeta? ¿Han visto iglesias corruptas antes? Yo sí. Yo he experimentado corrupción en las iglesias y no es muy difícil ver por la internet o visitar otras iglesias en otros lugares donde hay corrupción grandísimo. Pero es que decir que la iglesia es una mala institución. ¿Han visto matrimonios malas en el mundo? Claro que sí. Pero no es que decir que lo que el Señor ha diseñado es mala. ¿Han visto autoridades abajo del sol que han sido malos? Claro que sí. Pero esta es no la culpa de Dios. No es un problema con su diseño. Ese es un problema con pecado y rebelión en general contra el diseño de Dios. Entonces nosotros como cada alma, cada cuerpo, todos cristianos, principalmente más que todo, ¿qué es la aplicación para nosotros hoy en día? Sometemos a las instituciones de Dios y confiamos en el diseño de Dios y la sabiduría de Dios. Y aún más que seamos nosotros más fuerte y saludable en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, para influir el mundo alrededor de nosotros, incluyendo las autoridades del mundo. Es un tema duro, yo sé. No estoy necio en ver esto ahorita, pero Pablo no terminó ahí. Estos son los dos puntos. El tercer punto es cómo debemos vivir abajo autoridad. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Primero, haz lo correcto. Haz lo correcto, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que están bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Haz lo correcto. Yo recuerdo entre las edades 8 a 19, antes, cierto, pero en estos 11 años míos, haciendo todo lo incorrecto, todo lo malo, rompiendo cada regla y ley que pude romper, y viviendo en temor todo el tiempo de mis padres. Ay, me van a castigar, me castigaron. De las maestras, directores, todas las autoridades de las comunidades y los padres de mis amigos. Pero con razón, porque yo anduve haciendo lo incorrecto siempre. No había un día sin hacer lo incorrecto por 11 años. Muchas malas cosas. Y yo vivía en un estado consistente de miedo.
sabiendo lo que yo estuve haciendo era incorrecto. Pero ahora, gracias a Dios, tengo años de no vivir en temor de esta perspectiva porque el Señor me enseñó qué es vivir y hacer lo correcto. ¿Qué es vivir y hacer lo correcto? Es un valor fundamental por los cristianos. Entonces, si vean cristianos siempre haciendo lo incorrecto, hay que preguntar si son cristianos o qué. ¿Qué es el problema? El fruto del Espíritu Santo que pasa en la vida es que ya estamos más y más y más como Cristo Jesús mismo. Cómo vivió Él, cómo amó Él, cómo demostró el amor de Dios a ellos. Si nuestras vidas no representan a Cristo, es duro decir que somos cristianos. Es un valor fundamental para los cristianos. Entonces, haz lo correcto. Y ahora voy a decir algo. Hay una excepción o perspectiva que tiene que aplicar a esta regla. Porque hay autoridades en este mundo que quieren enforzar su pueblo, los que están abajo de la autoridad, a hacer lo que no es correcto con Dios. Por ejemplo, en el año 249, creo, a 251, había un emperador, un César, que se llamaba Decias. Y lo que Decias mandó al pueblo romano es que cada ser humano debían llegar a quemar incienso a su imagen, nombrando a Decias como Señor. Mandó todo el pueblo, los ateos, los cristianos igual, cada judío, a que llegar y adorar a él, hombre como Dios. Pero este fue correcto con Decias, pero incorrecto con Dios. Entonces los que amaban a Dios, los que siguieron a Dios, tuvieron que decidir, mira, no puedo nombrar a un hombre como Señor, porque yo solo tengo un Señor, quien es Cristo. Entonces, ellos llegaron a ser matados, muchos cristianos, es triste. Porque es obvio decir que este era incorrecto con Dios, porque solamente hay un Dios. También hay una historia, no directamente contra Roma, pero las autoridades religiosas del región, hasta los capitanes del templo. Tenemos Pablo, creo que Pablo y Juan, ahí estaban en el templo sanando el hombre cojo en la puerta hermosa. Y él levantó caminando, brincando, siguiendo a ellos, y ellos regresaron al templo para predicar y lo castigaron. Los líderes, las autoridades, hasta los capitanes del templo, y arrastraron a ellos. Y Pedro explicó, mira, estamos aquí predicando el nombre de Cristo Jesús y el poder de Cristo Jesús y el Evangelio, y sanando en este mismo nombre de Cristo Jesús, y el mismo hombre ahí sanado. Entonces, las autoridades, ¿qué podemos hacer? Vamos a amenazar a ellos y castigarlos y decir que nunca hablan y prediquen en este nombre de Cristo Jesús otra vez. Nunca.
correcto con ellos, correcto con hombres, no correcto con Dios. Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? A esta excepción, siempre obedezcamos a la máxima autoridad, quien es Dios. Siempre hay que hacer lo que es correcto con Él. Hay autoridades en este mundo que quieren forzar personas a hacer lo incorrecto con Dios. Este es cuando hay un problema. Por ejemplo, en China hay iglesias, pero ellos tienen que esconder la mayoría del tiempo y adorar a Dios en casa. Hay algunas excepciones, pero el Estado ahí están cerrando iglesias y poniendo en cárcel cristianos y prohibiendo la Biblia en muchas áreas. Eso no es correcto con Dios. Entonces, ¿qué están haciendo ellos, los cristianos? Escondidos, más que todo, haciendo lo que pueden para adorar a Dios. Ni rechazar el nombre de Cristo Jesús y continuar perseverando en el nombre de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Más, hay muchos países islámicos, gobernados por la falsa religión de Islam. Y ellos están matando a muchos cristianos por decir que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Ese era el problema también en el tiempo de emperador Decias. Bueno, tus cristianos pueden estar bien si dicen que Dios no es el único. Pero ese es el problema. Ser cristiano es exclusivo. Solo hay un Dios. Solo hay un Salvador, quien es Cristo Jesús. Solo hay un hombre abajo del cielo que puede salvar hombres. No hay otro camino. No hay otra puerta. No hay otra verdad. Entonces los países islámicos están matando muchos cristianos. Dicen que es una blasfemia y hay que matarlos. Hay que levantar sus cabezas. Y están levantando sus cabezas si no renuncian a Cristo. Pero ¿cómo puede hacer un cristiano lo incorrecto con Dios? En mi país hay una batalla con las autoridades ahorita, en estos años atrás, especialmente en California, que es tan estricta. Hay muchas personas que han vivido en California por décadas, ya están moviendo a Florida, a Texas, a otras partes, porque mi gobernador es loco de la cabeza y malo de corazón, queriendo atacar la iglesia. En muchas maneras, igual como Decias y Nero y Piloto. Entonces, en estos casos, las iglesias Calvary Chapel y muchas iglesias más han decidido que no. Nos están forzando a hacer algo malo, cerrar nuestras iglesias por COVID. Quizás cerraron por algunas semanas o meses por no saber qué tan fuerte es COVID. Pero después había sido mandatorio en California y había una batalla entre Calvary Chapel y en el juicio, en el corte. Y en muchos casos han ganado. Porque es muy malo imponer reglas a una iglesia que debería tener la libertad a adorar a Dios y decir que no, hay que cerrar. O en otros países hay que renunciar a Cristo. O en otro país no pueden tener una Biblia. No, tenemos derecho en Dios a tener la palabra de Dios y congregarnos. Igualito, han dicho los pastores de Calvary Chapel en California, hey, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Entonces, esta es la perspectiva
Pablo says hacer lo correcto. Hay que someter a las autoridades, pero nunca olvidar quién es la autoridad más alto que todo, quién es Dios. De dónde viene cada autoridad en la tierra, proviene de Dios. Finalmente, 2 más versículos. No creo que haya una persona que le guste este texto, pero especialmente estos 2 versículos. Ni hasta yo quería predicar estos versículos desde el inicio de la semana, pero yo llegando a estudiarlo, no, es bueno para entender lo que es bíblica y entender lo que es nuestra responsabilidad como cristianos. 6-7, pagar o dar lo que deben. Por esas mismas razones, ¿verdad? Siempre va añadiendo al asunto. Por lo tanto, por estas mismas razones, hay un más, Pablo dice. También paguen sus impuestos. ¿Cómo qué, Pablo? Pero dice aquí, es la palabra de Dios. Paguen sus impuestos, por los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Recuerden, castigar a lo malo. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda. Y den respeto y honra a los que están en autoridad. Un parte de someter a las autoridades en el mundo es pagar lo que debemos pagar. Es un buen ejemplo de un cristiano a ser justo con sus finanzas. Y en muchos casos, la mayoría de los casos en la planeta, hay una deuda para pagar las expensas o los gastos de las autoridades. Pablo dice, págalo. Den lo que deben dar, hasta dar respeto y honra, pero también dinero, impuestos, aranceles. Una vez Jesucristo estaba ahí con sus discípulos y la comunidad alrededor, y había algunos fariseos, líderes religiosos, queriendo atrapar a Cristo y queriendo que Él ser arrestado y matado. Silenciar su voz, ¿verdad? Pero una vez llegaron ellos preguntando a Cristo Jesús, él sabía, ¿verdad? Pero dijeron ellos, ¿es correcto que paguemos impuestos a César o no? Si él iba a dicho no, ya es posible que los romanos iban a llegar a arrestarlo y matarlo. Y al fin de todo, era una de las acusaciones cuando él era arrestado. Pero ellos preguntando para atrapar a Cristo. Y Cristo regresó diciendo que mira, darme la moneda en cual usas por el impuesto. Un denario. Dámelo, quiero verlo. Y a verlo, ¿cuál imagen está en esta moneda? Y ellos respondieron, César, es César. Entonces dijo, dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Y lo que damos a Dios se suma más que damos a César. Hemos visto, hay que dar la vida. La vida tiene un valor mucho más grande que un denario. Un denario solo es un parte de lo que tenemos a ofrecer a las autoridades del mundo. Pero Dios recibe nuestras vidas enteras. Significa todo que tenemos. Porque todo proviene de Él también, hasta nuestras finanzas. Gracias a Dios por ser tan simple en la respuesta.
No tenemos que complicar la cosa. Damos lo que debamos, respetamos y damos honra. Y ser ciudadanos buenos, lo más que podemos hacer para representar a Dios bien, pero entendiendo que somos ciudadanos del cielo antes que todo. A fin de todo terminamos y hay que entender que tenemos una responsabilidad a someter a Dios primero, someter unos a otros también y honrar unos a otros, amar unos a otros, pero igual someter a las autoridades del mundo, pero más que todo confiar en Dios, en su sabiduría, dejar ser que Él es Dios y confiar en Él y entender que Cristo Jesús regresa. En este momento, 2000 años atrás, Él no quedó en la tierra a reinar físicamente como rey, y es rey, y va a regresar, a reinar por 1000 de años aquí en la tierra, dice la palabra de Dios. Nosotros con Él vamos a ver paz y gozo como nunca antes en estos momentos. Y yo creo que es pronto cuando vamos a ver este día. Entonces hay que aguantar un poco más, disfrutar de Dios cada día y seguir delante en Él. Si necesitan oración mientras tocamos una canción más, quizás han batallado con este tema de someter y autoridades, y pueden buscar a Cal o Jessica Stubner o Marvin, o si quieres orar con otra persona igual. Es súper bueno hablar con Dios y Él entiende su corazón. Y Él quiere escuchar de ti igual. Y más que solamente escucha, Dios siempre responde. Y Él quiere dar consuelo, exhortar, animar a ustedes hoy igual que yo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, sabiendo que estás con nosotros, Señor. Y gracias que tú, siendo Dios, es la autoridad más grande. Debes ser tú, Dios. No puedes ser mí, no puedes ser hombre, porque los hombres son imperfectos. Y Señor, entregamos este tiempo, Señor, sabiendo que tú eres increíble, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres omnipresente, Señor. Tú vives en nosotros, Señor, y presente entre nosotros igual. Y tú sabes lo que estamos pensando. Y conoces mejor nuestros corazones que nosotros conocemos nuestros corazones. Si estamos luchando contra algo, Señor, más que todo nos ayuda a no luchar contra ti. Yo creo que el resto va a caer en orden en la vida si no estamos luchando contra ti. Te entregamos este tiempo de alabanza, Señor, que seas glorificado en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. ¿Pueden ponerse de pie? ¿La guitarra? ¿Qué pasó? ¿Desconectó? ¿Puedes desactivarlo y activarlo de nuevo? Ahí.
Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí, declarará tus promesas, me acerco a ti. Puedo hacer, puedo decir, ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy. Yo soy Señor, yo soy Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti.
Señor, esta es la verdad, Señor. Tomas todas nuestras vidas y ponerlo en orden. Yo sé que mi vida a veces está desordenado y mis emociones y frustraciones a veces ganan, Señor. Pero ayudarnos, Señor, a ser transformados, Señor, en la manera que pensamos y ayudarnos a poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Que lo aprendemos real. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Dios es bueno. Y hay un refrigerio. No tienen que salir y pueden disfrutar el tiempo juntos. Amén.